Ok, bueno, muy bienvenidos todos a esa reunión. Hemos empezado dos veces ya a hablar de las presentaciones recientes de Pamela Byrne del 31 de diciembre y hemos tratado de entender, recapitular, comprender y juntar lo que se ha dicho. Hemos básicamente acabado la primera presentación y nos falta la segunda y pues esa es la idea ahora de hablar de ella. No obstante, quiero invitar a todos a ver si alguien se anima o algunos se animan en conjunto de hacer, aunque sea un muy breve resumen de lo que dijimos sobre la primera presentación, para recordar un poco, para entrar un poco al tema. ¿De qué se trataba? Primero comenzaste hablando de si le pudieras poner un título y allí cada uno pues le fue poniendo la idea, ¿no? Que le quedó y comenzaron hablando sobre 1844 y de la experiencia, recapitulando sobre la experiencia de ellos, Ujú, sobre la prueba de su propia dispensación. Hablamos sobre el tema de la importancia de las elecciones presidenciales, por qué fue que los militares lo dejaron pasar de largo. Em, Se tocó el punto de, sí, de Joseph, creo que era Joseph Smith, y los candidatos demócratas y el otro del partido Whig, Henry Clay, la importancia de ellos y lo vimos hacia nuestra historia también un poquito, o sea, era muy, muy superficial y creo que hasta allí, más o menos, sí. ujú. Gracias. Gracias por darnos aquí em, muchas palabras o temas claves de lo que hemos hablado. Perfecto. Sobre lo que dijo César, ¿para qué era? ¿Cuál es la intención de Pamela de hablar sobre esos temas? ¿Por qué él habla ahora de repente de 1854? Repita la pregunta, señor Marco, disculpe. La pregunta es basado en lo que nos dijo César, ¿no? Nos dio muchos elementos aquí de lo que hemos hablado, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes. ¿Por qué Pamela habló sobre 1854? ¿Cuál era su intención con este estudio? Tal vez, Marco, para poder entender la relación que tienen los levitas con los nequineos y sacerdotes. ¿Me lo puedes tal vez aclarar un poco cómo desarrolla así? Porque cómo lo hace a través de, cómo se consigue esto. Em, Primero, viendo qué era lo que los mileritas en realidad esperaban de 1844, su mentalidad y su visión que tenían del mundo, em, y cómo ellos no llegaron a entender la parte significativa que debían de entender, y también pienso que eso era para explicar el rol que nosotros tenemos también, cómo ellos tenían no tenían o sea, el rol que ellos tenían con el mundo es diferente al rol que nosotros ahora tenemos con el mundo. Entonces, no sé si tiene que ver con eso, esa comparación, no sé. Tú me tienes que decir porque quiero ver tu opinión. Pero está perfecto. Preguntas también se pueden colocar aquí. Gracias, Edita. César tiene la mano. Sí, estaba pensando más bien a nivel de la línea de reforma, porque 1844 vendría a ser, bueno, también dependiendo del punto de vista que lo veas. Si decimos que los mileritas equivalen al grupo de la iglesia, de los sacerdotes, ¿no? Si decimos eso, entonces 1844 es el cierre de Puerta de Gracia y 1850 vendría a ser
esa segunda venida, la ley dominical, a nivel fractal de ellos. Entonces estaba pensando en eso, de que se supone que hay un grupo que en la ley dominical, en esa segunda venida, para los levitas, ese es un hito, ¿ya? Y eso está en paralelo con ese evento, 1850. Eh, entonces pensaba que tenía que ver con eso. Él solamente está viendo la experiencia de los mileritas y comparándola con la de este grupo y ver la interacción de ellos antes de la ley dominical y cómo es que ellos están entrando en común acuerdo sin todavía llegar a ese evento de la ley dominical. Anciano Marco. Adelante. Gracias, César. Eh, el movimiento milerita no tenía en cuenta los eventos externos y al no tener en cuenta esos eventos era porque la venida de Cristo estaba cerca y no pudieron ver esa problemática de las elecciones presidenciales. O sea que había una disputa interna entre el partido de los demócratas y ellos sí iban a apoyar a Paul, que era expansionista, o a Freud, no sé, disculpa que no lo sé, que era libertario. Von Buren. Sí, que era libertario. Entonces, la problemática era la de la esclavitud, que era la prueba para si iban a apoyar al libertarismo o al expansionismo. O sí, porque había un grupo que no quería, había uno de ellos que no quería la esclavitud, sino que quería la libertad. Ok. Tenemos dos, gracias Lili. Tenemos dos comentarios aquí, Yesenia y Ili. Antes de leer, lo que les aconsejo es que traten de tomar los elementos, lo que hemos aprendido, la historia y esto, y sepárense un poco de esto, porque todo esto solamente son ejemplos. ¿Ya? Especialmente Pamenda, no se trata de contarnos la historia de 1854. O sea, es un efecto, digamos, secundario, nosotros que aprendamos sobre la historia y qué pasó en aquellos tiempos, pero tiene un propósito, ¿no? Y por eso la pregunta también era así, ¿qué nos enseñan esas cosas? ¿No? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Para qué nos cuenta él estas parábolas a fin de cuentas, ¿no es cierto? A ver, Yesenia dice, mostramos su posición frente a los eventos externos, frente a lo secular. ¿Ok? Exactamente, va ahora a la dirección de, ¿no? de lo que sacamos, ¿no? Necesitamos saber qué sacamos de esa historia, qué sacamos, que aquí tenemos un tema importante, la postura de un grupo frente al mundo, ¿no es cierto? Y lo que significa ello. Edita dice, ya, lo veo algo así, o sea, ver su experiencia, porque si entendemos mal sobre el rol que tenemos con los levitas o el rol que ellos tienen ahora, como dijo Pamela, tiene su raíz en los mileritas, más era su mentalidad, su visión del mundo y de las profecías, y traerlo a nuestra experiencia y ver así diferencia entre ellos y nosotros. Claro, por eso dijiste, ¿no es cierto? Edita al comienzo, tiene que ver con ese tema de la relación de los sacerdotes a los levitas o a los netineos, pero cómo exactamente, ahora estamos desarrollando y entendiendo esto. ¿Está quedando un poco más claro? ¿Alguien quiere acotar? Bueno, la intención era entender la historia de 1844 porque nosotros repetimos esa historia y la repetimos con sus mismos errores. Entonces es importante que para que esto no acontezca, que los errores no se repitan,
entenderla para que así nuestra conducta cambie, especialmente hacia el mundo o hacia los levitas en este caso primero. Pero en realidad la intención era cambiar esos errores, porque estábamos cometiendo los mismos errores que ellos. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. No, ese es un ejemplo, pero no es un ejemplo ajeno, es un ejemplo que realmente se extiende a nuestra misma, nosotros podíamos ser ellos, ¿no es cierto? Nosotros hemos pues adoptado ese comportamiento, esa manera de pensar, y desde luego ya no es solamente un ejemplo, ¿no? Es fácil ver las cosas de los otros, ¿no es cierto? Y la historia de los milleritas, su ignorancia de los eventos externos, su justificación por su comprensión de los eventos proféticos para ignorar lo externo, porque no vale la pena, porque ya ni siquiera va a haber, porque el enfoque es en otras cosas. Todo esto, ¿no es cierto? Al final han llevado a una comprensión falsa de la realidad. Y también han apoyado, ¿no es cierto?, han contribuido a un concepto falso de los eventos proféticos. Entonces tenemos varios asuntos aquí. Uno es, veo yo, ¿no?, la justificación por qué estudiar lo externo. Pero otra vez tenemos que introducir o incluir aquí el tema también, tiene que ver con esa relación a lo externo, tiene que ver con nuestra relación que podemos marcar ahora proféticamente, ¿no? Justificar proféticamente. ¿Cuál es esa relación a los otros, a los grupos que no son sacerdotes? Y simplemente esa historia, Michonne 44, nos enseñó que ha sido un error grave, fatal, de hecho, de no comprender esa relación y dejarlo afuera. Y pensar que uno, enfocándose en sí mismo, puede entender la verdad. Ok. Acabamos de grabar en el último podcast una presentación de la anciana Tess, donde ella dice algo muy similar, ¿no es cierto? Donde ella muestra esa lógica de que tú no puedes, hablando de la historia de la falsificación, ¿no? Si tú tienes un billete verdadero y uno falso, ¿cómo puedes saber que el falso es falso? ¿No? Y existe la idea de que, bueno, solo teniendo el verdadero, tú ya sabes cuál es el falso. O viceversa, mirando, estudiando el falso, tú tienes que ser verdadero, pero no es posible. No necesitas los dos para comparar, para contrastar, para ver y para medir, y luego puedes tener una idea completa. Eso significa que tú tienes que estudiar lo falso o la falsificación, que podemos reemplazar por lo externo, ¿no es cierto?, lo impuro, para también comprender lo verdadero y para entender lo que es falso en realidad. Ok, creo que esas son algunas enseñanzas, creo, importantes. Entonces, así yo veo, y gracias por sus comentarios, ¿no? Por eso hemos visto esa historia, porque nos habla de nosotros ahora, ¿no? Es nuestra historia, es nuestro comportamiento, y tenemos que entender por qué estudiamos el mundo. Y no solamente esto, pero tenemos que entender también, a medir, ¿no es cierto?, cuál es la importancia del mundo, porque, como también sabemos, ha habido extremos, donde algunos solamente querían aprender del mundo, ¿no? Si el mundo aporta tantas verdades que ahora entendemos, ¿no es cierto?, ya sea sobre el feminismo, sobre la igualdad, nos muestra un comportamiento que nosotros hemos tenido que copiar en parte. Entonces parece que la verdad está ahí. Entonces esto muchos han aplicado a cualquier otro tema.
Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Se le vino alguna idea, alguna pregunta? Ok, entonces podemos empezar a entrar al segundo tema. ¿Qué les parece? En la segunda presentación. Perdón, anciano, a mí se me viene una idea, no sé si es correcta, pero la voy a decir y ustedes ya me corregirán. En el 1844, sabemos que fue el tiempo el cierre de la gracia, ¿verdad? Y ellos lo que esperaban era la segunda venida. Bueno, después de ese gran hallazgo, vimos como el Señor le mostró en visión creo que fue a Hiram Edson, le mostró qué fue lo que había pasado. Que en realidad Cristo donde fue al lugar santísimo y no acá a la tierra donde se le estaba esperando. Entonces, dice que en esa visión, el Señor le muestra las tablas con los 10 mandamientos y había brillado especialmente sobre el cuarto mandamiento. Y sabemos que el cuarto mandamiento, el sábado, significa igualdad. Y en ese entonces estaba el asunto podríamos decir ya, el asunto de la esclavitud. Ya existía. Entonces, en el 1850 es cuando viene la ley dominical. Entonces, no estaría Dios mostrándole a su pueblo, si su pueblo hubiese estado creciendo en la luz que había estado recibiendo, no hubiesen entendido como ha entendido este movimiento, que en el 2019 era nuestro cierre de gracia y que el asunto es por la igualdad. Por lo tanto, el cambio que se hizo de la derecha a la izquierda era correcto, es decir, del conservadurismo al liberalismo. Entonces, si este movimiento está creciendo porque está caminando en la luz que está recibiendo, ellos también hubiesen podido. ¿O no? ¿Ellos hubiesen podido qué? Seguir creciendo en esa luz que el Señor le estaba mostrando, que era la luz donde el Señor le mostraba el sábado, porque la luz brilló especialmente sobre el sábado. Cuando nosotros vemos el significado hoy del sábado, el sábado significa igualdad. Ok, muchas gracias. Parece interesante la pregunta, que me gustaría saber qué dicen los otros. Tal vez estoy tratando de descifrar la pregunta, pero no específicamente cómo es la pregunta, si ellos no pudieron tener la luz suficiente o cómo. El Señor le venía dando luz y vemos cómo en el clamor de medianoche ellos con Samuel Snow pudieron recibir aún más luz. Entonces, la problemática de ese tiempo era la esclavitud. Vemos que ese era el pecado que Dios odiaba. Y en la visión que Hiram Edson ve, se le presenta, el Señor Jesús le presenta los 10 mandamientos. Y esa luz brilla especialmente sobre el sábado. Y el sábado significa igualdad, ¿verdad? Entonces, si ellos hubiesen seguido, ¿cómo le digo?
explorando ya la luz que Dios le había dado y caminando en ella y desarrollándose en ella, yo pienso que el Señor Jesús hubiese venido para ese tiempo, que era su propósito, ¿no? Según lo que nos está mostrando el mensaje profético. Me parece bastante claro la pregunta. ¿Qué dicen? O Solange. sea que es algo así como si ellos hubiesen seguido la luz, así como iba, el asunto de la igualdad iba a lograr su desarrollo como el de ahora o más amplio que lo que el sábado simbolizaba. O sea, no sé si ahí va tu pregunta, si ellos hubiesen tenido más conocimiento sobre el asunto de la igualdad, mucho más elevado, o sea, a lo que ellos tenían. Yo tengo un punto en esa pregunta que me gusta que se enfatiza el hecho de que en el sábado se contiene el elemento de la igualdad, pero eso no es una luz que se, que se entiende, no es algo que se entiende en la época de los Milleritas. Recién en nuestra generación se entiende lo que es la igualdad, pero el fragmento tal vez se puede entender en la historia de los Milleritas es el tema de la esclavitud, que es un principio. Y tal vez para eso es importante que nos ubiquemos en la línea de Edén a Edén, donde tú ves los pecados, ¿no? En cómo se levanta, está el sexismo, está la adoración y está la esclavitud. Y, y el proceso de reversión de ese pecado va de atrás para adelante, o sea, empieza con la esclavitud, después va con la adoración y después termina con el sexismo. Y cuando se llega a la línea del sexismo, o sea, a ese punto, para trabajar con ese pecado, entonces ahí se descubre lo que es la igualdad. Pero ellos están en una fase inicial, entonces están poniendo su énfasis en lo que es la esclavitud. Es más, el sábado no era un tema de comprensión para los mileritas. Ellos recién lo entienden bien en 1846, si no me equivoco. Pero los eventos externos ya estaban apuntando hacia el tema de la esclavitud en 1844. La visión de Hiram Edson también estaba presente el sábado, pero eran temas que ellos todavía no habían comprendido. No sé si eso te ayuda un poco, Iris. Yo no les pondría a ellos la responsabilidad de entender el tema de la igualdad, porque todavía no estaba desarrollado, estaba como que empezando en ellos la reforma en esa línea. No sé si me dejo entender. Como lo explica Solange, en la línea de Edén y Edén, entonces el primero de allá para acá que el Señor tenía que era la esclavitud, tratar con la esclavitud. Eso, exclusivamente la esclavitud era su enfoque para ellos. O sea, la luz que se les estaba abriendo. Me parece bien que los que han comentado. No obstante, también quiero recordar, ¿no? Esto fue de hecho una línea de reforma. Una línea que Dios condujo. Condujo su pueblo a la verdad. Y tenía todos los elementos y todo el procedimiento del primer ángel, del segundo ángel. Tenía toda la información que necesitaban. Y obviamente, ¿no? Cuando tú ves elementos de igualdad en el tema del sábado que descubrieron, pues por supuesto, ¿no? Esos elementos que Dios ha dado a conocer, les ha dirigido para que los descubren. Todos son en ese largo camino, están colocados ahí por esa
justificación, por ese propósito. Ahora depende del ser humano qué hace con la información. Nosotros estamos unos 30 años con mucha información y ¿qué hemos hecho? ¿No es cierto? ¿Cómo ustedes manejan la información que tienen desde 2018? ¿Qué han hecho con esa información? Entonces tú puedes usar lo que Dios te da y si dices, estoy listo, me puedes dar lo siguiente, entonces Dios puede trabajar contigo y puedes avanzar y avanzar. Ellos, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, han cortado el proceso porque se despidieron de la lógica, de la metodología que Dios le quería enseñar. Les empezó a enseñar y le dieron la vuelta, le dieron la espalda a Dios, ¿no? Tenía todo. Yo pienso que sí. Estaban ahora llegando al tema de la igualdad, que la esclavitud es un tema de la igualdad. Estaban apuntando a esa temática, estaban llegando ahí, ¿no? El tema viene la primera onda del feminismo. Esas cosas se iniciaron. Pero bueno, entonces Iris, yo pienso que, por supuesto, vemos ahí los elementos necesarios para una reforma, para descubrir la verdad, para preparar la segunda venida de Cristo, para alistarse a la segunda venida de Cristo. Están ahí los elementos, pero es difícil ahora hablar qué podría haber sido, porque realmente tomaron unas decisiones muy cruciales para frenar el proceso de esa preparación. A esto también sería bueno agregarle que ellos limitaron sus fuentes de información al no aceptar la información de los eventos externos. Y también es importante que entendamos que la metodología con los mileritas estaba en desarrollo. Y todavía para nosotros ha sido importante entender cómo se ha ido desarrollando la metodología que ahora usamos nosotros. Y esto nos tiene que llevar a pensar cuidadosamente y no caer en la, no sé si el término está correcto, pero en la obviedad de asumir que para ellos podía haber sido tan fácil así como ahora nosotros lo vemos. Nosotros vemos y creemos que había posibilidades porque conocemos metodología y hemos estudiado más sus fallos y sus aciertos, pero también hay que colocarnos en el contexto en ellos. Ellos estaban luchando con verdades todavía muy básicas igual. Uh-huh. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Está bien eso para ti, Iris, o quieres elaborarlo un poco más? Bueno, yo creo que el Señor había dado los elementos, ¿no?, para que su pueblo se prepare y para Él venir en su época, en esa dispensación, en esa generación. Si el pueblo se hubiese preparado y hubiese hecho lo que está haciendo este movimiento, andar en la luz que está recibiendo, pues el Señor puede continuar dándole más luz. Pero vimos que tanto el primer ángel como el segundo, ya no Elena, pero lo que continuaron, la iglesia que se formó, pues vimos cómo se desviaron, ¿no?, del camino. Y se ve claro que el Señor ya no podía seguir trabajando con una sola persona, o tenía que trabajar como está trabajando ahora, con un movimiento, con una iglesia. Si ellos hubiesen progresado en la luz que se le dio, pues el Señor le hubiese podido ir dando más, porque según los temas que ya hemos visto,
Cristo hubiese podido venir en esa generación. Y si hubiese podido venir en esa generación, pues no solo iba a restaurar el pecado de Can, sino que también iba a restaurar el de Caín y luego el de Eva. Pero lamentablemente ellos desecharon la política, el asunto político, y se quedaron solamente en lo religioso y no quisieron inmiscuir, anexar lo secular, ¿no? Lo que estaba pasando en el mundo con el tema religioso, y por eso no pudieron progresar. Pero yo pienso que de ello estar en la disposición que estamos nosotros ahora, de ello haberlo hecho, el Señor hubiese podido ya haber venido. Ellos hubiesen podido tener la luz y el progreso que este movimiento está teniendo. Pero no sé exactamente por qué no lo hicieron. ¿Por qué no aceptaron la luz? ¿Por qué no querían cambiar su punto de vista? ¿Alguien quiere ayudar? Hay algo que yo veo en las presentaciones de Parminder, no sé si esto ayuda también a lo que acaba de decir Iris, y es que él menciona 1844 como una fecha, y anteriormente en otros presentaciones TESA había hablado había hablado de esto, de que tenemos fecha nosotros, por ejemplo, en 2018, incluso mirábamos a Panio, pero no era la fecha en sí, la prueba, sino que la prueba tenía que ver con intensidad, como Parminder lo dice también, ¿no? Era más, no solamente era ver el número y quedarnos cortos hasta allí, sino que se trataba de sexismo, nacionalismo, se trataba de ver la naturaleza del rey del sur, del rey del norte, todo ese asunto. Entonces, y cuando ellos ven solamente el año y la fecha y todo eso, y luego y no ven lo demás, sino que eso hizo que muchos de ellos abandonaran incluso el movimiento, los mileritas, y los que quedaron, pues estaban en dispersión, y cuando Dios los vuelve a que se unan nuevamente, todavía ellos no comprendían totalmente. Entonces es como que va ese curso, y cuando llegan a 1863, no sé si son 19, 20 años que han pasado, ellos no entendieron al final y falló, y sabemos que es una prueba, es una dispensación de falla. Entonces, tal vez preguntarme exactamente por qué en sí fallaron es un tanto complejo, ¿no? Porque hay muchas cosas allí y hay muchos ejemplos que podemos ver de cómo comprender contexto y por qué no entendieron y todo este asunto, ¿no? Pero sí me pareció importante que Parminder haya traído eso, como lo mencionaron anteriormente, como ese ejemplo, como esa parábola, que nosotros podemos aprender de esa parábola para no cometer exactamente los mismos errores, o para al menos ver cómo Dios ha guiado a este movimiento. Y también cómo nosotros heredamos de ellos. Y eso también nos ha afectado a nosotros hasta hoy. Sí, Iris, creo que no sé si eso está detrás, ¿no es cierto? Pero esa pregunta, esa duda, pero Elena White dice claramente que Cristo quiso venir, ¿no es cierto? No eran planes, un simulacro, ¿no es cierto? No era un entrenamiento que después, de todos modos, iban a recién cumplir en los años 2000 y tanto. No, quería venir, hizo todo lo posible, sí, pero la respuesta no estaba ahí, a fin de cuentas.
Y creo que, como has dicho, Iris, están ahí los elementos que ya podemos entender y ver que hay todos los elementos necesarios para producir los cambios de Edén a Edén que Dios estaba llevando adelante. Porque no querían es una decisión, ¿no es cierto? Es una decisión em, del grupo, de las personas, del movimiento. Marco, Ujú. puedo leer una cita que tal vez puede ser un poco más clara y simple, tal vez, de lo que tú acabas de mencionar. Es Ya, de claro. 1903. La tengo aquí en físico, por eso no la puedo compartir. Y Dale. dice, el trabajo podría haberse hecho. Tuvo el propósito de que Dios lo llevaría a cabo por su pueblo en dar al mundo el mensaje de la misericordia. Cristo lo haría de esto. Habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida a la ciudad de Dios. Esto está en Testimonios para la Iglesia. Y luego dice, sé que si la gente de Dios había preservado una conexión viva con Él, si hubieran obedecido su palabra, hoy estarían en la Canaán celestial. Esto fue de el Boletín de la Conferencia General 30 de marzo de 1903. De hecho, muy claro, ¿no? Pero sería interesante analizar en esa cita qué es lo que Elena White quiere decir cuando ella dice Cristo quería venir o hubiera venido. ¿Cuál es el elemento, digamos, que impidió? Si podemos responder así rápidamente, sería el hecho de que ellos no estaban preparados, pero ¿qué les faltó si tenían los elementos? Entonces, creo que tal vez iríamos hacia ese punto, pero primero escuchemos a Matías. Perdón. Bueno, no sé si recuerdan, nosotros antes estudiamos el libro de Dan Steve, ¿no? Que él habla de, perdón, el desarrollo de la historia de los mileritas, ¿no? Hasta no sé si hasta este tiempo, porque nunca terminé el libro, la verdad, pero lo que habíamos comprendido en las primeras clases es que en realidad ellos mantenían una influencia también, ¿no? De otros conocimientos anteriores, Miller, ¿no? Y también muchas personas pensaban que iba a venir Cristo en ese tiempo, otros milenaristas, otros premilenaristas. Eh, Creo que es un impacto que ellos también, ¿no? Bajo un sistema religioso, digamos, que se manejaba en ese tiempo, todos tenían más o menos una misma idea. Sabemos que eso no era exclusivo de los adventistas eso, porque también en el libro lo dice, ¿no? Eran muchas personas que pensaban lo mismo, por eso se estudiaba qué significaba el santuario, si era la tierra, si eran las personas, si era la iglesia, eh, pero creo que también tiene que ver mucho, ¿no? Esos factores en el error que ellos cometieron. Y como dijeron todos, pues dejaron lo que ya estaban teniendo los avances, ¿no? De los eventos externos que ellos ya habían visto, dejaron de estudiarlos, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. No, yo creo que es realmente un estudio tal vez separado y grande, ¿no? Tratar de entender por qué los mineritas fallaron, por qué no respondieron de la manera correcta hasta el final. ¿Qué les hizo, qué les hizo fallar o por qué ellos se cometieron la odisea? ¿No? Son muchas preguntas, pero la pregunta inicial, ¿tenía la intención? Sí. ¿Dios tiene intención? ¿Podrían haber llegado? Sí. ¿Cómo hubiese hecho todo ese proceso de la restauración de Edén a Edén? Bueno, eso no sé si podemos saber eso. Pero
Vemos que están muchos elementos ahí. Ok, sí, Solange. Tal vez yo cambiaría la pregunta, no tanto el por qué, sino el cómo es que ellos fallaron, porque el por qué implica muchas variables, incluso variables personales, ¿no? Factores individuales de cada persona y eso complica mucho el estudio. Entonces, para nosotros nos interesa saber cómo es que, cómo fallaron, en qué fallaron. Y bueno, para esto ya hemos entonces reunido algunos elementos y voy a poner otra vez aquí lo que dijiste, Solange, lo que contribuyó. ¿Cuáles son las causas de fallar? Lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando dijiste, Solange, ellos no escucharon las fuentes externas. ¿O fue Edita? ¿No? ¿Esto qué tipo de error es este? Matías, ¿tú tienes la mano arriba de anterior o es nuevo? Ok. ¿Sí? No. ¿No? Entonces, lo que creo que hemos visto con el último estudio con Pamela, que cuando ellos se deciden por no incluir las fuentes externas, ¿qué tipo de error es ese? ¿Cómo llamamos eso? ¿Es un error de alimentación? ¿Qué tipo de error es ese? ¿Cómo clasificamos? Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Feliz ¿Sería un error sábado. Hola. profético? ¿Cómo Hola, están? Nick. ¿Sería un error profético o de lectura? Sí, eso produce, yo diría, un error profético, Yo pero pensé que era un error metodológico. y sí, no, eso está buscando, es el método. Porque antes de producir el error, ellos tomaron decisión que simplemente los fuentes de afuera no vamos a incorporar, ¿no? Porque lo impuro no se toca, ¿no? O porque Cristo ya viene. Entonces lo externo, eso fue una decisión metodológica. ¿Cómo procedemos para descubrir la verdad? Entonces, porque el método dice, ¿cómo podemos decirlo? ¿No? El mundo, No toquéis lo inmundo. no toques el mundo, ¿no? El mundo es impuro, podemos decir, no enseña verdad. También estaba ese aspecto del que rechazaban la participación de los cristianos en la política. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo rechazaron? Ya, porque la política no era, como dice en inglés, un negocio limpio. Entonces, otra vez es un tema del método, ¿no es cierto? No es una disposición, pero la razón es esa idea que está detrás de eso. Entonces, produce ese método y desde luego, entonces, varios errores. Un error grande que Pamela presentó, pues, como dijo Mika, el error de la profecía.
Yo una vez tenía una discusión con un adventista y yo le estaba explicando que yo tenía una amiga, y yo dije, esa amiga no era de la iglesia, dije que me enseñó tantas cosas, yo dije, y eran cosas sobre el tema de del racismo, relación con otras personas de otros países, culturas. Y esa persona se enojó tanto, se enojó tanto. ¿Cómo puedes decir que personas del mundo nos pueden enseñar algo? Que aquí tiene algo que se sintió tan indignada esa persona de que se enfureció con mi postura de discípulo, pero yo honestamente me di cuenta que con esa persona yo había aprendido cosas que realmente me corrigieron, cosas que yo mismo en la iglesia no había aprendido. Realmente, bueno, corrigieron errores que yo había aprendido en la iglesia, eran sobre temas de racismo. No, pero eso es nuestra postura, ¿no es cierto? Especialmente del adventismo conservador. Ok, entonces, es tan increíble, ¿no es cierto? Cuando Jeff rechaza la idea de dos fuentes de información, ¿qué tipo de error es ese? ¿Cómo Método. clasifica? ¿Sí? Es otra vez. Es un método. Y lo mismo, ¿no es cierto? Es una metodología que le prohíbe hacer esa división de la verdad en dos, o de las fuentes o de la verdad en una y con una contraposición, porque había otro modelo detrás que también alimentó esa, es como una retroalimentación, ¿no? Porque había un concepto profético que son tres fuentes de información y desde luego no pueden ser dos, pero entonces vemos ahí esa decisión errada. Entonces, como Pamela también dijo en la última, ahora en la segunda presentación, ¿no es cierto? No es tanto el error de por sí, ¿no es cierto? No es tanto que tú dices, Cristo 22 de octubre 44 va a venir a la tierra. Eso fuera un gran error. Elena White creía también que Cristo iba a venir. Todos creían. Pero el error en sí no es tanto el problema, porque la metodología no le permitió entonces a Miller ir más allá. Muchas veces hemos escuchado cosas como que si... se me fue el pensamiento. Muy bien. Entonces creo que ahora casi una hora hemos estado y estamos recién listos para entrar en la segunda presentación. No lo quiero hacer muy largo ya, pero tal vez podemos tratar otra vez como hicimos para el primer tema. Podemos intentar de dar un título de nuestra parte a la segunda parte de Pamela. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo pondrían ustedes? ¿De qué habla Pamela en la segunda presentación? Porque ya hemos aprendido un método de Pamela, su método como maestro, ¿no? Y pienso yo, y seguro muchos de ustedes también, que es un buen maestro, porque es interesante cómo él lo hace, pero no lo dice las cosas muy simples, no lo dice lo blanco es blanco, lo negro es negro, ya podemos ir a casa. ¿No? Él te enseña a través de un proceso donde tú básicamente llegas a la conclusión las cosas que quiere decir. Y cuando él habló de 1844, no fue para enseñarnos historia, ¿no es cierto? Sino para llevarnos a entender el error
que los mineritas y luego nosotros hemos hecho para entender la verdad. Y ese error tiene que ver con nuestra postura y nuestra relación con las personas que no forman parte del movimiento. Entonces, ¿qué hizo él en la segunda presentación? Él empezó hablando sobre los netineos, sobre lo que él había enseñado sobre eso y cómo la gente no había entendido. Incluso mencionó también lo que había enseñado sobre el trigo y la cizaña y que no fue un mensaje que fue bien recibido como él lo dijo, ¿no? Y lo llevó a... Después eso lo llevó a hablar para poder hacer la definición de lo que significaba ser un buen maestro. Y allí prosiguió hablando sobre eso, ¿no? De qué significaba ser un buen maestro. Y puso algunos otros ejemplos. Bueno, eso así fue como empezó. No sé si solo eso querías preguntar. Sí, Micaela también te apoya básicamente, ¿no? Dice, el deber de ser maestro sigue vigente en nuestro trabajo como maestros. No sé cómo ustedes estudian, una cosa es escuchar la presentación ahí en el momento. Yo personalmente no agarro mucho en este momento. Me cuesta bastante. En ese momento realmente tener una visión muy completa. Yo tengo una visión limitada, tengo idea de qué habló. Hay algunas cosas de las cuales me agarro en mi mente. Dije, wow, eso fue interesante. Pero cuando lo miro después nuevamente, me doy cuenta que perdí muchísimo de lo que él estaba haciendo y de verdad no he entendido. Creo que tal vez mi trabajo más lento, necesito más tiempo, necesito circunstancias ideales, necesito estudiar y tomar mi video y hacerme apuntes para entender. Entonces, lo que yo hago personalmente es yo trato de dar capítulos o puntos, 1, 2, 3, A, B, C, a lo que él dice. Una estructura, exactamente. Trato de hacer una estructura. Cuando hago esto me doy cuenta, tú te das cuenta cuando haces de muchas cosas. Y una cosa que creo que queda evidente en ese caso, que cuando él habla de ser maestros, esto fue un mensaje muy importante que ocupó casi la mitad de la presentación, pero no era su tema. O sea, era como insertado, era en paréntesis, algo que se desvió básicamente y dio un gran discurso porque era importante sobre esto, ¿no? Pero tanto antes como mientras tanto y después, él dice que él quiere ir a responder, ¿no es cierto? Algo que ya preparó en la primera presentación y como dijiste, Edita, eso es la relación de nosotros con los levitas, porque esas eran preguntas que él quería responder. Entonces, él prepara en la primera presentación, prepara, digamos, el fondo, nos da el material y nos introduce básicamente a la postura que las mineritas tenían, que nosotros adoptamos hacia el mundo y cómo eso impactó la comprensión de la verdad, incluso los errores, etc. Y luego en la segunda presentación empieza entonces, él toma eso más en detalle y empieza a elaborar la respuesta con la parábola del trigo y la cizaña. Aunque lo deje así como un ejemplo, pero él invierte bastante tiempo. Y hace una paréntesis donde él habla de los maestros. Así empieza, ¿no es cierto? Y eso tal vez es suficiente para hoy. Si ustedes me dicen cuál es, con qué ustedes han quedado en referencia a ese llamado que él hizo sobre los maestros. ¿Qué de lo que él dijo les impactó, les importó, va a cambiar ahora su actitud en 2023 y de en adelante? A mí, Marco, a mí me impactó bastante la definición que dio
de lo que significaba ser maestro. Porque generalmente hemos pensado que maestro pues es el que enseña y ya, ¿no? Pero no es tan sencillo así, no solamente es enseñar y listo, sino que es esa, como él dijo, esa capacidad de que aquello que es complejo, explicarlo de forma simple. Y pienso que eso es lo que, al menos a mí me cuesta bastante, y poder a simplificarlo para que la otra persona lo pueda llegar a entender de una manera sencilla, o sea, de que no nos hagamos esos nudos, porque a veces me pasa eso, esos nudos y no se tiene la idea, pero no se puede expresar. Entonces, para que el oyente o los que están allí puedan entenderlo así, como, o sea, pero para eso, ¿qué tiene que hacer el maestro, no? Ha llegado a tener un buen tiempo de estudio, de hacer una estructura, de poner un poquito aquí para llegar a dar un tema que sea bastante simple. Muchas gracias, me gustan mucho esos puntos. Son muy importantes, eso creo parte clave de la enseñanza de él en ese estudio. Yesenia dice, yo me quedé mucho con la enseñanza de que el propósito de este movimiento es salvar a los sacerdotes. Muchas gracias. ¿Alguien queremos entrar en ese tema ya o lo dejamos para más tarde? Tal vez, ¿no? Para mañana, o en otras palabras, porque me parece que necesita elaborarse un poco más esa relación que él explica, ¿no? Sí, mañana. Em, pero gracias, Yesenia, súper, porque es como que es un abriojos. Otra palabra que no sé que existe. Em, ¿Alguien más quiere dejar aquí un pequeño comentario? Algo que le impactó sobre su mensaje sobre los maestros. A eso me refiero específicamente. A mí me gustó bastante el llamado que él hace, ¿no? A que nosotros nos preparemos para ser maestros. Y maestro también no solamente es aquel que enseña, pero también es aquella persona que con su ejemplo te muestra, digamos, ¿no? Cosas. Entonces es importante que em, nosotros podamos ejercer nuestra función como maestros en el momento que enseñamos, en el momento que mostramos como ejemplo, como dijo Edita, que mostramos esa capacidad también de poner en palabras simples cosas tan complejas. Cuando dijo eso, a mí me puso a pensar mucho en la historia de Cristo, cuando enseñó en la tierra. Enseñó cosas que el mundo no conoce, no ha visto jamás, pero lo puso en palabras tan simples que hasta los niños lo podían entender. Y me gusta mucho el ejemplo de Juan, el discípulo amado. Él era un niño en ese entonces y Elena White describe, ¿no? Él se sentaba en las piernas de Cristo, pero su enseñanza de él fue tan profunda que realmente conmovió el corazón de Juan, tanto que él llegó a ser el último discípulo realmente sobreviviente, ¿no? Con una tremenda responsabilidad y una tremenda misión también Cristo le asignó a él por su compromiso. Pienso que el objetivo de nuestra preparación es que asumamos nuestro compromiso. También me gustó esa parte que dijo, no es que Dios nos necesite, pero si estamos listos y somos buenos instrumentos, pues obviamente nos va a usar. Pero si no, no. Siempre hay otro mejor instrumento. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Sí, a mí esas palabras, porque tenía unas ideas y no quería interrumpir el estudio, pero esas palabras hermosas que dijo recién Solange me parece puntapié por ahí para hacer cortita la idea, que justamente entre todo esto que estamos aprendiendo tantas cosas, y también me imagino que el tiempo de angustia a todos nos pasó también en cierta manera. Hablé con varias personas que nos costó incluso seguir estudiando con el fervor, o como que las tribulaciones se sintieron en formas muy diferentes, pero nos afectó a todos. Los cambios en sí mismos también, cambiar de mente, de configuración, el duelo que es perder el yo, eh, que sigamos luchando y manteniendo el punto específico de todo esto, que creo que si queremos ser buenos maestros, si queremos saber ver en qué fallaron también nuestros antepasados o nosotros mismos de generación en generación como adventistas, que somos llamados a esto, a enseñar, no todos necesariamente maestros, pero obviamente nosotros particularmente como grupo sentimos que Dios nos llamó a esto, así que parece que sí, en específicamente enseñar. Pero si ellos fallaron, si no entendieron la metodología, si nosotros corremos el riesgo de no saber cómo enseñar y un montón de cosas, es porque no estamos teniendo el espíritu de Cristo, que es en realidad el mensaje en sí mismo, lo hablamos constantemente, ¿no? De hecho, en ese versículo que compartí recién, o qué es la justificación por la fe, que fue el mensaje que se rechazó en un momento, por qué era un pecado la esclavitud, por qué ahora estamos viendo el problema del sexismo, todo tiene que ver con la imagen de Dios. Y entonces podemos tener la mejor metodología, como dice Pablo, hablar lenguas angélicas, entender la profecía, saber todo esto. Los pioneros podrían haber entendido los eventos externos, pero si no tuviesen el amor de Jesús en la complejidad que quiere decir, el carácter de Cristo, esa abnegación y entender qué es realmente esa justificación por fe, que no es otra cosa que el amor y misericordia, que mueve ese amor al prójimo, y ahora lo estamos experimentando en forma más explícita como mensaje, no va a servir, y no va a servir con la misma influencia, y vamos a realmente realizar la obra. La obra se va a llevar a cabo, va a pasar, pero para que realmente podamos salvar personas y ser parte, no tenemos que dormirnos, no solo en aprender de la metodología, que es muy importante, sino en trabajar la parte espiritual en conjunto, porque no tiene que estar fragmentado, de buscar esa imagen de Dios en nosotros, y como decía Solange, de ser maestros en esa, es algo que decimos siempre, pero no por decirlo siempre es menos importante, en nuestro ejemplo diario, ¿no? Y lograr esa unión completa, porque en el mundo hay muchas cosas que nos pueden enseñar, porque lamentablemente nosotros no nos preparamos como pueblo, pero aún así no lo van a tener completo, porque necesitan que esto no esté fragmentado y desunido como hace el patriarcado desde la antigüedad. Ahí tiene que haber una simbiosis entre lo espiritual y el conocimiento también. Y creo que eso es algo particularmente que estoy estudiando este tiempo, y me gustaría que lo tengamos siempre presente para ser exitosos como maestros, y también por el gozo que es, ¿no? Tener esa imagen con nosotros. Muchas Amén. gracias. Matías. Bueno, yo recuerdo una parte del tema y él menciona el tema, un punto sobre cómo nosotros debíamos utilizar la cognición, o sea, crear, o sea, y elaborar más temas, ¿no? Creo que eso también es parte de ser buenos maestros, de poder elaborar, investigar. Eso también nos va a ayudar a ser más rigurosos, a poder también tamizar. Creo que estamos en ese tiempo, por eso también está haciendo esta comparación de los milevitas con los sacerdotes, porque hay errores que se están repitiendo en algunos. Quizá también nosotros no nos damos cuenta, y justamente para eso es todos estos temas que nos ayuden, ¿no? Encaminarnos a no perder el norte, ¿no? Muchas Me, gracias. me gustaría agregar a eso, a ese concepto de Parmenter también que él dijo, ¿no? Para él, el buen maestro es aquel que pone lo complejo en palabras sencillas, fáciles de comprender. Pero pienso que ser maestros es más que esto. Es también esa persona que se muestra interesada por el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de otra persona. Yo, por ejemplo, recuerdo un profesor que tenía en la primaria básica, o sea, yo nunca hacía ejercicios, actividad física, siempre me volaba las clases, sabía cómo hacerlo y que nadie me pille, y nunca nadie me pilló. Pero ese profesor
fue que se dio cuenta y me preguntó por qué exactamente yo no quería. Pues yo le expliqué todas mis razones y él dijo, bueno, él me explicó las suyas de por qué debería yo hacer ejercicio. Y yo recuerdo que se tomó el tiempo para cada clase que me tocaba educación física, ir personalmente, tomarme de la mano y llevarme hasta la clase, esperar que me ponga toda la indumentaria y decir, bueno, paso a paso, vamos a hacer uno a uno. Pero estaba en todo el proceso para que se asegure que yo estuviera haciendo los ejercicios, estuviera haciendo la actividad física y estuviera cumpliendo con mi desarrollo integral en el colegio. Me pareció como el gesto más noble de una persona, genuino, de que realmente estuviera amando su profesión de maestro y asegurarse que todos aprendiesen, que todos siguiesen el proceso, mostrar interés por el desarrollo de una persona genuino, así. Me parece, me pareció algo, un ejemplo muy lindo porque em, Cristo hacía eso, ¿no? Buscaba a los que no eran tomados en cuenta y me hace recordar a esa mujer que le tocó el manto y él solamente le tocó con la poca fuerza que pudo llegar hacia él. En ella estaba perdida toda su esperanza, todos estaban caminando alrededor de Cristo y ignoraron a aquellas personas. Es más, los discípulos apartaban a las personas de Cristo para que él pudiese caminar. Y, y Cristo pues les enseñó esa lección, ¿no? Que en realidad él vino por ellos, para ellos, que no los aparte, a los niños que no los aparte. Entonces, mm, me gustaría que sumemos ese concepto a lo que es ser un buen maestro también. Ese interés, ese amor por la otra persona, por su desarrollo, por su crecimiento, porque goce de la misma experiencia que nosotros tenemos, mismos privilegios espirituales, digamos, por decirlo de una manera. Sí, porque para eso una persona es maestro o maestra, ¿no es cierto? Sí, No para escucharse hablar a sí mismo. No tiene un propósito porque elige esa profesión y es justamente, ¿no? Contribuir, ayudar a otra persona en su desarrollo, en su comprensión. Muy bien, muy lindo. Y mira, ha salido mucho más de esa pequeña pregunta que yo esperaba y em, creo que ahí tenemos bastante material para iniciar mañana. Continuar mañana. ¿Les parece bien? súper. Entonces, vamos a cerrar aquí.